Hay algunas dudas con algunos ejercicios, muchachos, de los de su tarea. Vamos a tratar de aclararlas, ¿sí? Por ejemplo, uno de ellos es el ejercicio número 17, ¿sí? Ese ejercicio, el 17, nos dice que encontremos la derivada de la raíz cuadrada de 2 menos x entre 2 menos 3x. Bien, muchachos, aquí tenemos una división. Eso es lo primero que tenemos que revisar para saber qué fórmula es la que tenemos que usar. Si esto es un cociente, tenemos que usar la fórmula de un cociente, es decir, esa fórmula de u sobre v. Recuerden que esas son únicamente algunas literales cualesquiera, ¿sí? U y v nos lo pueden presentar como u y w, etcétera. Bien, para esta fórmula, muchachos, para poder aplicar esta fórmula, nos dice la fórmula, fíjense, para la derivada de u sobre v con respecto a x es v, ya la tenemos, es la parte de abajo, ok, pero a esa v le vamos a multiplicar la derivada de u, entonces vamos a tener que sacar la derivada de u, que es la parte de arriba, y luego seguimos con la fórmula y dice menos u por la derivada de v, entonces necesitamos sacar también la derivada de la partecita de abajo, que es el denominador, y luego todo eso lo vamos a dividir entre v al cuadrado, disculpen, v al cuadrado. Bien, para poder aplicar la fórmula, pues necesitamos sacar estos elementos que nos pide. Por ejemplo, nos pide u, bueno, pues está muy fácil. U es la parte del numerador, la parte de arriba, que sería raíz cuadrada de 2 menos x. Pero nos piden también la derivada de eso, muchachos. La derivada de u, de esto. Sí, ¿y cómo lo vamos a derivar si no tenemos para derivar raíces? Entonces, esto lo vamos a tener que cambiar y decir que es lo mismo que 2 menos x, pero elevado a la 1 medio. Bien. Para poder ahora sacar esta derivada de esto a la 1 medio, tenemos que utilizar otra fórmula aquí mismo, porque esto sería v, la parte que está dentro del paréntesis, sería v, y n sería esta partecita, que es el exponente, ¿sí? Entonces tenemos que ubicar aquí otra fórmula más, que la voy a agregar aquí, miren, la voy a agregar. Dice que la derivada de v a la n, como esto, v a la n con respecto a x, voy a borrar esto, es igual a n, que sería 1 medio, por la v, la variable que es lo que está dentro del paréntesis, elevado a la n menos 1, y luego eso lo vamos a multiplicar por la derivada de esto que está dentro del paréntesis, la derivada de v con respecto a x. Eso es lo que se les está olvidando a algunos de ustedes poner todavía, ¿sí? Esto que es la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Bien, vamos a ver, muchachos. Aquí, n, vamos a ubicar los elementos que tenemos. N es el exponente, sería 1 medio. V es lo que está dentro del paréntesis y es 2 menos x. Entonces, para sacar la derivada de ese 2 menos x, ¿sí?, de aquí, la derivada de 2 es 0 porque es una constante, está sola, es 0. Menos la derivada de x sabemos que es 1. Entonces la derivada aquí, de esta partecita, es menos 1. Y aquí pues ya tenemos estos elementos para poder sacar la derivada de aquí, ¿sí? Recuerden que tenemos u y andamos buscando sacar la derivada de u. Bien, vamos a sacarla. N, nos dice aquí la fórmula que es n, que vale 1 medio, y luego por v, que es lo que está dentro del paréntesis, lo pongo también dentro del paréntesis, 2 menos x elevado a la n, que es 1 medio, menos 1, que son 2 medios, y luego por, esto es lo que les está faltando, por
la derivada de v, que es esto de aquí, ¿sí? Que es menos 1. Entonces, al multiplicar aquí, muchachos, lógicamente que esto nos va a cambiar. Vamos a decir que es 1/2 por menos 1, es menos 1/2 de 2 menos x elevado a la menos 1/2. ¿Ok? Sabemos que todo lo que está con exponente negativo lo tenemos que hacer positivo, y entonces lo vamos a bajar acá con el 2. Y entonces esto nos va a quedar que es menos 1/2, no, menos 1 entre 2 por 2 menos x elevado a la 1/2, ahora sí ya positivo. Esta es, muchachos, la derivada de u. ¿Ok? Ya tenemos u, tenemos su derivada. Bien, ahora, porque la necesitamos para nuestra fórmula. Recuerden que lo necesitamos aquí para nuestra fórmula. ¿Sí? V y la derivada de u que la acabamos de sacar. Vamos a ver lo otro. V es lo que está abajo, el denominador, 2 menos 3x. Vamos a sacar su derivada, muchachos. La derivada de esta está más fácil porque es directa, miren. La derivada de 2 es 0. Y la derivada de menos 3x, pues es nada más menos 3 por 1, porque la derivada de x es 1. Y entonces aquí decimos que la derivada de v con respecto a x es igual a menos 3. 0 menos 3 por 1, menos 3. Y aquí tenemos la derivada de v. Y aquí tenemos la v. Ahora sí, fíjense, tenemos los elementos que necesitamos en nuestra fórmula. Es decir, ¿tenemos v? Sí, aquí está. ¿Tenemos la derivada de u? Sí, acá está. ¿Tenemos u? Sí, aquí lo tenemos. Y la derivada de v también la acabamos de sacar. Entonces ya de aquí en adelante, muchachos, pues todo lo que sigue es pura álgebra y aritmética. Nada más vamos a sustituir estos elementos en nuestra fórmula. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Híjole, a ver si me alcanza, a ver si me alcanza el espacio. Lo voy a poner aquí, voy a decir que y', ahora sí, porque andamos buscando la derivada de esto, de nuestro problema original. Y' o de y con respecto a x es igual. Vamos a sustituir, Ok, nos dice la fórmula v, lo ponemos v, 2 menos 3x, y eso entre paréntesis porque es junto. Por la derivada de u, acá lo tenemos, entonces abro un paréntesis grande, un corchete si ustedes quieren, como le entiendan mejor, y ponemos menos 1 sobre 2 por 2 menos x a la 1/2, y cerramos ese paréntesis. Continuamos con la fórmula, menos, aquí ponemos menos. Ahora, la u la tenemos acá, es 2 menos x, y eso va elevado a la 1/2. Este menos, muchachos, es importante que recuerden que es para todo lo que viene más adelante. Si quieren poner un paréntesis grande, un corchete, una llave, quienes batallen, ¿sí? Quienes no, pues así lo pueden dejar. Bien, por la derivada de v, la derivada de v es menos 3, entonces por menos 3, y todo eso va dividido entre v al cuadrado, es decir, 2 menos 3, y va elevado al cuadrado. Bien, muchachos, entonces hasta aquí lo único que acabamos de hacer es sustituir los datos. Esto es v, esta es la derivada de u, esto es u, esto es la derivada de v. Entonces, una vez que sustituimos, pues ya únicamente nos queda hacer las operaciones algebraicas que les comentaba ahorita. ¿Sí? Permítanme ver, porque se me está descargando el teléfono. Bien, entonces vamos a continuar ahí. Vamos a continuar
haciendo las operaciones. Vamos a ponerle a esto. Fíjense cómo aquí hay una multiplicación, pero es de quebrados, ¿sí? Esto es una fracción, entonces le ponemos un 1 aquí abajo y multiplicamos 2 menos 3x por 1. Entonces nos va a quedar, voy a pasar a otra hojita, y nos va a quedar entonces que y', lo que andamos buscando, o la derivada de y con respecto a x, dijimos, aquí miren, lo voy a poner aquí para no perdernos, 2 menos 3x por 1, nos quedó arriba 2 menos 3x, y abajo, ¿qué nos queda? 1 por 2, por todo esto nos quedó lo mismo, 2 por 2 menos x elevado a la 1 medio. Y luego menos, menos de acá, ¿sí? Menos 3, si quieren lo vamos a multiplicar por... No es cierto, Mire, yo ya quería hacer algo que les tenía que decir que no se puede hacer. Porque esto, muchachos, está elevado a la 1 medio. Entonces no podemos multiplicarlo por menos 3. ¿Ok? Este binomio está elevado a la 1 medio, o sea, es raíz cuadrada, entonces no se puede multiplicar por ese menos 3. A menos, si está elevado, a menos de que lo elevemos o le saquemos raíz cuadrada. Si estuviera elevado al cuadrado también, al cubo, a la cuarta, lo que sea. Pero si no está elevado a nada, entonces sí lo podemos multiplicar. Bien, entonces voy a cambiar nada más el 3 negativo, lo voy a traer para acá y me va a quedar menos por menos, ya me va a quedar más, 3, y luego por 2 menos x elevado a la 1 medio. Así nos quedó, muchachos. Y enseguida, todo esto va entre la parte de abajo, que es 2 menos 3x, que va elevada al cuadrado. ¿Ok? Bien. Aquí es en donde se están confundiendo. Esta es una suma de fracciones, muchachos. Si a esto le ponemos un 1 abajo, entonces tenemos que sumar este quebrado con este quebrado, esta fracción con esta fracción. Entonces, algunos batallamos mucho con eso. Hay algunas formas de hacerlo, muchachos. La que yo considero más fácil, ¿cuál es? Miren, como lo que me está estorbando es esta parte, entonces para eliminarla, y está abajo, pues para eliminarla voy a multiplicar todo por eso mismo. Es decir, por 2 menos x elevado a la 1 medio. Bien, pero si solamente multiplico todo esto por esto, se me va a afectar, se me va a alterar esta función. Entonces necesito también dividir entre lo mismo para que no se altere. Multiplico todo por eso y divido también por lo mismo. Eso es lo que a mí se me hace más fácil, Algunos pueden hacer la operación, esta es una suma de quebrados. Bien, ahora vamos a multiplicar. Entonces tenemos que multiplicar esto por esto y luego multiplicamos esto por esto, ¿sale? Lo estoy haciendo paso por paso. Bien, fíjense que nos va a quedar arriba 2 menos 3x por 2 menos x a la 1 medio. Así nos quedó arriba. Y abajo, pues nos queda lo mismo. Bueno, entre lo mismo, 2 por 2 menos x elevado a la 1 medio. Y luego más. Vamos a multiplicar esto por esto, ¿sí? Nos va a quedar entonces 3 por 2 menos x a la 1 medio, que es lo mismo por esto de acá, que es 2 por 2 menos x, y todo eso elevado a la 1 medio. Y luego esto entre. Vamos a multiplicar los dos de abajo, este por este, y como no son iguales, pues lo vamos a dejar 2 menos 3x elevado al cuadrado por 2, que es esto de acá, 2 menos x elevado a la 1 medio. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer para esas operaciones, muchachos? Bueno, bien listos. Fíjense cómo esto
y estos son iguales. Entonces se pueden eliminar. Y aquí entonces nos queda 2 menos 3x, nada más. Debo de traer por allá algún signo de error, muchachos. Este menos, miren. Este menos, exactamente. Este menos de aquí. ¿Sí? Al multiplicar acá, entonces se me olvidó pasarlo aquí. Es menos. Entonces aquí sería menos. Y aquí lo voy a poner entre paréntesis. Y aquí sería menos también. Ok, más, ya eliminamos esto, precisamente para eso hicimos eso, para eliminar la parte de abajo que nos estorbaba, ya lo eliminamos, ok, más, fíjense cómo podemos multiplicar aquí, 3 por 2 son 6, fíjense cómo estos dos también son iguales, este y este, es decir, 2 menos x a la 1 medio por 2 menos x a la 2 medios, nos queda 2 menos x a la 1 medio por x a la 1 medio, nos queda 2 menos x a la 2 medios. Porque al multiplicar, recuerden que se suman los exponentes. X por x es x cuadrada, es decir, 1 más 1, 2. Se suman los exponentes. Y esto va dividido entre... Fíjense cómo estos no son iguales, entonces no los podemos juntar como lo hicimos con estos dos de acá. Estos no son iguales, entonces los seguimos dejando igual. Nada más, lo único que voy a hacer es ordenarlos. Cambiarlos nada más, pero los pueden dejar así, es lo mismo. 2 menos x a la 1 medio por 2 menos 3x elevado al cuadrado. Bien, ya vimos que aquí esto, 2 entre 2 es lo mismo que 1. Voy a quitar este paréntesis. Entonces, me va a quedar menos 2 y aquí menos por menos, más 3x, y luego aquí es más 6 por 2 menos x, ahora sí elevado a la 1, 2 entre 2 es 1, no lo pongo y divido todo eso entre la partecita de abajo que nos quedó 2 por 2 menos x a la 1 medio por 2 menos 3x al cuadrado. Bien, aquí podemos multiplicar, muchachos, 6 por 2 y 6 por x. Recuerden que si aquí hubiera un cuadrado, un cubo, un medio, lo que sea, algún otro que no fuera lineal este binomio, entonces no podíamos multiplicarlo. ¿Sale? Bien, vamos a ver si lo podemos terminar. Menos 2 más 3x. Entonces... y luego más 6 por 2, 12, y luego 6 por menos x, menos 6x, y eso va dividido entre la parte de abajo, 2, voy a abrir una raíz aquí, para cambiarlo de una vez aquí a raíz, y no estar haciendo tanto paso, 2 menos x a la 1 medio, y luego por 2 menos 3x al cuadrado. Bien, podemos juntar aquí los que son iguales, por ejemplo, 6x negativo con 3x positivo y nos queda menos 3x y luego restar 2 y 12 y aquí nos queda más 10 y todo eso va dividido entre 2 por la raíz de 2 menos x y por 2 menos 3x y eso va elevado al cuadrado y ahí obtuvimos el resultado, muchachos, y lo quise hacer paso por paso. ¿Para qué? Porque se me están perdiendo en esta parte, ¿sí? Aquí en esta parte ya no sabemos qué hacer. Entonces, ¿listos con eso, muchachos? Ojalá y hayamos aclarado las dudas. Gracias.